Muchos dicen que este comportamiento exagerado en algunas organizaciones religiosas es porque Dios los ha tocado o tienen la unción y el fuego de Dios en ellos, pero la triste realidad es que este tipo de reacción no es más que una emoción extrema en el ser humano que llamamos euforia colectiva. Muchos confunden este estado emocional con la verdadera unción del Espíritu Santo, según dicen las Escrituras. Y no me malinterprete, porque yo también creo en el poder de Dios, pero no debemos confundir una cosa con la otra. Usualmente, esta euforia que confunde con el poder de Dios es causada por el efecto de la música en muchas iglesias. Es común ver a muchos saltar, reír exageradamente, llorar, etc. solamente cuando escuchan la música o cuando escuchan a alguien predicar en alta voz como si todos estuvieran sordos, mientras sus líderes están arrinconados como espectadores. El poder de la música y la prédica emocional en alta voz son las causas más comunes que provoca la euforia colectiva. El efecto negativo para los que experimentan este tipo de euforia es que pueden llegar a creer que Dios habla a través de ellos y decir que Dios dijo sin Dios haber dicho nada. Pueden llegar a creer y afirmar falsos milagros. En algunos casos, la euforia colectiva puede llevar a la gente a perder su capacidad de discernimiento. Esto puede resultar en una aceptación acrítica de cualquier enseñanza o práctica sin tener en cuenta si es verdadera o falsa. La euforia colectiva también puede llevar a conflictos y divisiones dentro de una comunidad religiosa. Puede haber desacuerdos sobre la interpretación de la experiencia y sobre la dirección que debe tomar la comunidad. No es que las emociones sean malas, sino que debemos controlarlas para no confundir el gozo, la alegría que sentimos hacia Dios. Es hermoso cuando saltamos o danzamos de alegría, pero todo debe ser con orden, tal y como dice en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. La euforia colectiva hace que muchos hablen en supuestas lenguas, pero tristemente no son lenguas espirituales, sino balbuceos, sonidos sin sentidos que carecen de significado. Y por tal razón, el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente con respecto al orden en 1 Corintios 14:27 al 28. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A los que entran en trances religiosos se les olvida que debes callar si no hay quien interprete la lengua, en este caso el idioma diferente que estás hablando por medio del Espíritu. Y también dice que puedes hablar en lenguas, pero si no hay intérprete o no puedes interpretar lo que dices, entonces que hable en silencio para ti mismo y para Dios. Algunos de los que entran en este estado eufórico por medio de la música alta y la voz alta de la predicación dicen que no se acuerdan de nada después de la experiencia, y ahí tenemos un problema, porque en la Biblia dice que si oramos, cantamos o hablamos en lenguas, pues debemos hacerlo con el entendimiento, según dice en 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el Espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. También dice que debemos tener dominio propio, o sea, debemos tener la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Y esto es según dice en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, si dices que no te acuerdas de nada después de tener una supuesta experiencia con Dios, entonces tenemos problemas, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y Dios no es Dios de desorden, sino de paz, según dice en 1 Corintios 14:32 al 33. Pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En este pasaje, el apóstol Pablo está dando instrucciones a los corintios sobre cómo deben comportarse en las reuniones de la iglesia. Él les dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, lo que significa que los que hablan en lenguas o profetizan deben tener control sobre su propio espíritu y no permitir que sus emociones o impulsos los controlen. Esto es importante para mantener la armonía y el orden en la iglesia y para evitar la confusión o el caos. Además, Pablo señala que Dios no es Dios de confusión sino de paz, lo que indica que Dios es un Dios de orden y armonía y no quiere que la adoración se convierta en una experiencia caótica o confusa. Este mismo principio debe ser aplicado en todas las iglesias de los santos, es decir, en todas las congregaciones de creyentes. Es importante tener autocontrol y disciplina para mantenernos a salvo de los peligros emocionales y espirituales, como lo dijo el rey Salomón en Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muralla
es el hombre que no puede controlar su espíritu. Este pasaje utiliza una metáfora para describir la importancia del autocontrol y la disciplina personal. En la antigüedad, las ciudades eran rodeadas por murallas para protegerse de los enemigos y de otros peligros externos. Si una ciudad perdía su muralla, quedaba expuesta a todo tipo de amenazas y era vulnerable a la destrucción. De manera similar, el hombre que no puede controlar su espíritu es como una ciudad sin muralla. Está expuesto a los peligros externos, incluyendo los peligros emocionales y espirituales. Si una persona no puede controlar su temperamento, sus impulsos o sus emociones, puede hacer cosas impulsivas que dañen a sí mismos o a los demás, y puede perder su capacidad de discernir correctamente lo que es correcto e incorrecto.